Listo, listo, Adrián, está grabando. Am, a tus órdenes, pues. Ya está todo listo. Te dejo con el taller. Hola, espero que se me escuche correctamente. Voy a presentarme. Lastimosamente no puedo prender mis cámaras por complicaciones logísticas en torno a que tengo dos dispositivos abiertos. Pero lo principal, mi nombre es Adrián. Voy a ser uno de los moderadores principales de corte o del comité de corte durante esta edición de I. Más allá de la experiencia que tengo, lo primordial de este taller en términos de objetivos básicos son dos. Uno, brindar una introducción razonable a los procesos particulares que implica corte como un modelo aparte del modelo tradicional o la forma convencional que percibimos el modelo de las Naciones Unidas. Y lo segundo es tratar de cumplir con este rol pedagógico, no solo a las personas participantes, asesoras, etcétera, para poder diversificar las herramientas que tengamos y mejorar así um, los elementos de competitividad en torno al torneo. Corte, modelo de las Naciones Unidas, es lo más cercano a un juicio. Corte, particularmente, ¿qué es? Partan de la idea de que estamos hablando de un juicio simulado, en donde la individualidad que representabas a lo mejor en los formatos tradicionales o convencionales de modelo de las Naciones Unidas, por ejemplo, Cumbre de las Américas o por ejemplo, Asamblea General de la ONU, representabas una individualidad, es decir, a lo mejor en esos formatos o esos comités representabas un país, una posición, un actor histórico, dependiendo del tipo de comité. En este escenario, tú coexistes con un equipo de abogados y dejas de representar ahora en vez de un país, ahora comienzas a representar a un cliente, a una persona, a una corporación, pero en este escenario para ISMUN 2025, los abogados representan los intereses de un país ante una Corte Internacional de Justicia. Estos tienen un solo objetivo y es defender los intereses de su cliente. Esto significa que el rol que ustedes asumen, uno, es en equipo, es decir, que ya dejan de trabajar individualmente y ahora trabajan con un grupo de abogados que aparecen previamente por medio del documento donde aparecen las posiciones que ya fue entregado a ustedes previamente. Varias particularidades o características específicas del comité de corte. Uno, el trabajo de equipo es particularmente crucial aquí en este comité, por sobre comités como por ejemplo la Asamblea de la ONU, Cumbre de las Américas. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, esto tú trabajas con una bancada, un equipo en particular de abogados que tienen un objetivo en conjunto y es defender los intereses de un cliente. Es decir, que más allá del rol de liderar todo un comité o un grupo de personas en particular, es el grupo que deben asumir en torno a liderar un equipo con el fin de salir victoriosos dentro de este litigio o juicio. La segunda particularidad de este comité, quiero que piensen en formatos en torno a modelos de las Naciones Unidas convencionales. Las posiciones que existían son múltiples, representaban a lo mejor a China, representaban a lo mejor a la República de Panamá, la República de Perú, Estados Unidos, etc. En este escenario solo existen dos y como ya previamente conocen, es la querella y la defensa, que ambos tienen un rol particular que profundizaré ahora en adelante. La tercera característica es que dejan de existir las mociones convencionales y ahora son reemplazadas por fases parlamentarias o procedimentales que lleva a cabo básicamente el litigio de forma adaptada a lo que conocemos como modelo de las Naciones Unidas. Más allá de la idea general del concepto de corte, es lo más similar que van a existir en torno a un juicio. Piensen en un acusado y una persona que acusa. Piensan a una persona que demanda el incumplimiento de un derecho, pero también piensan en la persona que debe ser defendida de aquella acusación.
hay muchos ejemplos que permiten ilustrar el formato. Pensemos en las series o midcoms como ya conocemos. Piensen, por ejemplo, en la Ley y el Orden, las series que existen en torno a los abogados. Pensemos, por ejemplo, incluso La Ley de las Audaces, que es una serie de abogados muy, muy famosa. Son ejemplos particulares de cómo implica todo el proceso que conlleva el juicio. Antes de que avanzar con la siguiente diapositiva, voy a abrir un pequeño espacio si existen dudas sobre el margen holístico de qué significa corte. Principalmente, si existe, pueden dejarla por medio del chat, pero primordialmente debido a la grabación, pueden hacerla de forma oral. Si existe algún tipo de pregunta, es recomendable hacerla en torno a qué implica el comité. En dado que no hay dudas, voy a proceder a la siguiente parte del taller. ¿Cómo funcionan los roles por bancada o por equipo? Así como explicaba anteriormente, otros modelos tienen un país y esos países tienen un interés, una posición, un rol dentro del modelo convencional que ya les explicaba anteriormente. Asimismo, su equipo de abogados, sea querella o defensa, se me pasó la palabra que dice contraste, pero es defensa, tienen un rol que cumplir o una configuración que seguir en torno a sus funciones particulares. Iniciemos con la bancada querellante. Las bancadas de querella es aquella parte que reclama el cumplimiento o el incumplimiento de un derecho en particular. Es decir, que uno, dentro de los procesos particulares del comité, es la persona que abre el juicio a nivel argumental en torno a reclamar las razones por las cuales se van a encontrar el día 7, 8 de este mes, en torno a la discusión particular en torno a Gabón y Guinea Ecuatorial. La forma más clara de generarles una imagen mental de cómo se ve, piensen en juicios famosos, por ejemplo, que han existido a lo largo de Panamá. Piensen en los juicios en torno a Odebrecht, piensen en los juicios en torno a otros elementos que pueden ser importantes, a lo mejor que tienen que ver más por la parte penal, como por ejemplo el caso de los hermanos Menéndez. La parte querellante suele reclamar el incumplimiento, la afección de algo en particular por medio de un proceso o una acción. Esta acción particular dentro del comité implica generar en torno al alegato o el argumento de por qué nos encontramos aquí, qué fue lo que en efecto se incumplió, qué es lo que se está reclamando en general. Esto me parece particularmente relevante, porque entonces el rol de la querella no solo es reclamar a lo largo de todo el comité y hacer que se cumpla esa reclamación, sino también tienen una carga que cumplir y es demostrar que en efecto hubo la afección en primer lugar o demostrar lo que se está proponiendo. De forma un poco más clara, quiero que lo piensen de la siguiente forma. Si estamos en un juicio, por ejemplo, en torno a la culpabilidad o no de las personas involucradas, por ejemplo, en torno al caso Odebrecht, determinamos que individuo X, por motivos de facilitar la comprensión, el individuo X está siendo acusado por la querella de cometer todos los delitos en torno a la desviación fiscal, a la malversación de fondos, etcétera, etcétera, que se les ocurra en torno al evento. Esto es particularmente relevante porque significa que no solo acusas que el individuo X incumplió una ley, incumplió un proceso, afectó un derecho en particular, sino también tienes que demostrar a lo largo del comité o a lo largo del juicio que en efecto esa persona lo hizo. Vamos a abarcar más adelante elementos particulares de cómo demostrar este tipo de cosas. En contraste, la bancada de la defensa tiene un rol distinto o que consideramos inverso al de la bancada de la querella, que es la parte que defiende los derechos del acusado, sea su inocencia
o en caso cuya culpabilidad es evidente, su debido proceso, trato y derechos existentes que se conserven. ¿Por qué hago este énfasis en torno a sea la inocencia o en caso cuya culpabilidad sea inevidente? A veces nos enfrentamos a casos donde no hay dudas absolutas que nuestro cliente que tenemos que defender hizo o cometió el delito o cometió la afección o en efecto es cierto lo que reclama la bancada contraria. Por ende, no nos, solo nos podemos meter en el rol de tenemos que demostrar que no lo hizo, sino también debemos meternos en el rol de que debemos demostrar que hay un derecho particular que tiene que debe ser defendido. Ante escenarios un poco más explícitos, quiero que nos posicionemos en un caso en torno a lo mejor, por ejemplo, en torno a, más vamos a irnos a la parte de penal, pensemos en casos en torno a homicidio, pensemos en casos a lo mejor a afecciones directas, robo, etcétera. En estos casos en particulares hay ciertos elementos que pueden utilizarse para alegar que, por ejemplo, reducir la pena del individuo en caso de que exista la posibilidad de hacerlo. Para ello demostramos Hola, elementos hola, no te escucho. particulares. Si fue un caso de robo, a lo mejor hubo una justificación en torno a por qué se dio el robo, por ende debe ser razonable proceder a la defensa de esos derechos. Es decir, que indistintamente de lo que la querella tiene que demostrar que en efecto lo hizo o incumplió con algo o afectó o fue en contra de una ley, la defensa tiene que asegurar la defensa, el objetivo principal es asegurar la defensa del derecho de su cliente. Esto a través de los mecanismos en torno a buscar leyes, buscar antecedentes, jurisprudencias, etcétera. Es decir, que hay escenarios en donde la defensa, si bien no logra probar la plena inocencia, en muchos escenarios también les basta con demostrar que existe una duda razonable en torno a si lo hizo o no lo hizo. ¿Por qué la carga para la defensa suena menor a la carga que tiene que cumplir la querella? Porque piensen que en la realidad judicial que nos enfrentamos el día a día, muchos de los procesos que implican afectar, demostrar que alguien es culpable de un delito o no, que alguien es culpable de una afección del derecho de otra persona, cambia radicalmente la vida de esta persona. Estamos hablando de jugar con los elementos en torno a la identidad, estamos jugando con los elementos en torno a el honor, estamos jugando con elementos en torno a la reputación de esa persona una vez es acusado de algún delito grave, de alguna afección en particular, que quede en registro en la gran mayoría de casos públicos. Por eso es que existe una carga menor para la defensa de demostrar que en vez que es inocente, simplemente en la gran mayoría de escenarios puede demostrar que hay una incerteza en la acusación contraria. Esto se hace con el objetivo, por ejemplo, de asegurar, por ejemplo, que se preserve el derecho de la persona que va siendo acusada. Quiero abrir ahora el espacio porque creo que esta es una parte un poquito compleja. Si existe el espacio de dudas en torno a las funciones o roles de la querella o la defensa. Vamos, chicos, si tienen alguna pregunta en relación a, oye, Adrián, a mí me tocó querella, ¿qué tengo que hacer? Oye, Adrián, a mí me tocó ser ah, defensa o contraste. ¿Qué tengo que hacer? Alcen su micrófono, o sea, abren el micrófono, también pueden alzar la mano. Y mientras ustedes van pensando que por favor hablen, no tengan pena, directamente lancen la pregunta o díganla aquí a través del chat. Adrián, ¿puedes por favor explicar de una manera más clara acerca de cómo yo como estudiante, si me toca querella, qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que investigar, aparte de mi posición, aparte de lo que me toca, para el comité que se va a debatir miércoles y jueves? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, un poco con lo que dice Abdiel, recuperando un poco el elemento de Abdiel, aprovecho el espacio para generar la explicación. Am, Indistintamente del rol que les haya tocado, yo creo que en el issue bulletin que les creamos los tres moderadores, hay una forma en particular con respecto de qué deben hacer, sobre todo en la parte de cuál es la disputa general en torno a las islas, en torno al tema en particular, ¿no? Asimismo, yo le solicité a Abdiel que generara algún tipo de mensaje en torno a cuáles son los intereses específicos que deben defender las personas que les tocaron la bancada de la querella o la bancada de la defensa, o podemos considerar en este escenario negativo o afirmativo la típica dicotomía de quién tiene la razón. Y es que en efecto la querella se encarga de defender los intereses de Gabón, y segundo, la defensa se encarga de defender los intereses de Guinea Ecuatorial. Hay dos razonamientos para esto. La primera es porque la forma en la cual está acomodada dentro del issue bulletin, si se perciben, la primera persona que se, o sea, la primer ente o el primer actor que se encuentra dentro del IB es Gabón. Eso significa, y la razón por la cual está colocado en ese orden, es la persona que se encarga de elevar o ejecutar una acción o el proceso, y viceversa, la defensa es aquella persona que está recibiendo en torno a la demanda, a las demandas, a las acusaciones, las demandas ante cortes internacionales de justicia. Yo creo que hay una ilustración más clara particularmente. Ante ausencia de dudas más particulares, voy a continuar con el taller. Cualquier cosa más adelante hay explicaciones en cuáles son las distintas fases que existen particularidad. Vamos a iniciar ahora con las fases. Quiero hacer hincapié en esta parte. Ya hemos indicado de que existe un trabajo en equipo, y también le he indicado que existen dos equipos que tienen un rol o una función particular a lo largo del comité. Es decir, que asimismo a lo largo del comité, ustedes como equipo deben afrontar cada una de las partes, y esto sucede de forma bipartidal. Eso significa que ambos deben hacer cada parte en cada fase en base al rol y al elemento que hayan utilizado para defenderse o acusar al otro equipo por medio de la preparación. Esto suena algo ambiguo, pero voy a especificarlo. En este modelo particular del comité, debido a la disposición que tenemos, hemos alargado un poquito más el proceso en torno a, uno, para que sea particularmente pedagógico, pero segundo, para que sea una experiencia particularmente completa. Pero esto puede adaptarse a otros modelos, comités que muchos de los escenarios suelen ser impuestos por las personas moderadoras, o en este comité las personas jueces. La primera fase, que prácticamente inicia el debate, es la que constituye alegatos iniciales. ¿Qué significa eso? Lo primero es que es un tiempo colectivo de presentación. Eso significa que si son un equipo de 14 personas, ya me parece que hay 28 en el comité, si son un equipo de 14 personas, se les va a dar una disposición de tiempo a ustedes para presentar estos alegatos en torno a de forma colectiva. Es decir, que el tiempo para ustedes se vuelve compartido. Es decir, que si al equipo se le da 25 minutos para hacer sus alegatos iniciales, todo el equipo tiene 25 minutos para decir esos alegatos iniciales. Esto no implica que solo una persona de las 14 que existen va a hablar o va a decir los alegatos iniciales. Esto implica que todo el equipo tiene 25 minutos para turnarse para decir los alegatos iniciales. Que la gran mayoría u otra hable en este periodo por dos razones. Uno, porque como inicialmente les comentaba,
nosotros consideramos que las capacidades de liderazgo en este comité constituyen en torno a la capacidad de poder movilizar personas o seguir instrucciones o participar o trabajar como equipo en conjunto, destacando un poco, dejando este lado un poco la individualidad en torno a individuos, sino trabajar como un ente. Y esto hay otro objetivo que tiene que ver más apegado a la realidad. Piensen que en muchos escenarios tenemos que trabajar con un colectivo de personas y no nos encontramos solos o individualmente. Es por eso que nosotros les solicitamos a ustedes trabajar con un equipo y que ese equipo funcione de forma orgánica. Eso significa que funcione de forma constante. Eso es con respecto al proceso de presentación, de que todos tienen un tiempo colectivo, pero ojo, el efecto es comprensible que no se conozcan en el momento que se encuentren ahí. Por ende, aquí hay otra parte que se les da a ustedes un tiempo de 10, 15 minutos para que se organicen para hacer la presentación de los alegatos iniciales. Eso es en torno al proceso. Pero ¿qué implica un alegato inicial? Uno es el proceso en donde se hace el statement, básicamente el enunciado, la razón por la cual estamos haciendo eso, qué se está reclamando y qué se está pidiendo. De forma más detallada, quiero que piensen un alegato inicial como las razones por las cuales estamos presentando una demanda en torno, por ejemplo, en el tema de nuestro comité, una demanda por extraterritorialidad en torno a los derechos y la jurisdicción de un país u otro, siendo una disputa internacional. Y segundo, piensen que, por ejemplo, constituye elementos descriptivos. Eso significa que deben describir cuál es la situación que está pasando, por qué hubo una afección en primer lugar, cuáles son las solicitudes en caso de que el proceso se lleve a cabo al final, o que se lleve a cabo, que se cumpla. Tipo, en caso de que se determine que este territorio es de Gabón o de Guinea, ¿qué implicaciones tiene si se determina un fallo a favor de la querella o a favor de la defensa? Tipo, ¿qué estamos pidiendo? ¿Una indemnización? ¿Estamos pidiendo que se nos dé el territorio? ¿Estamos pidiendo que se nos dé cualquier cosa que ocurra dentro de los márgenes particulares legales que apliquen o que esencialmente que apliquen dentro de la corte? La segunda fase, que es a continuación después de la primera, es la presentación de pruebas y testigos. Todo creemos que debe comprobarse. Esta simulación no es la excepción. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo yo accedo a una prueba crucial? Cuando hablamos de presentación de pruebas, hablamos del proceso particular con el cual nosotros les decimos, tenemos esto para probar que alguien es inocente o alguien es culpable. Tenemos X grabación que indica A o B. Tenemos un documento firmado que alega y explica por la contraparte de que las tierras son nuestras o las tierras son suyas y viceversa. Aquí la pregunta... Disculpad, a partir de ese momento, entonces la pregunta es, ¿cómo yo creo o consigo estas pruebas fundamentales? También hice una presentación debido a que es una simulación y es un evento particularmente para los estudiantes, no les estamos pidiendo que vayan a bibliotecas, que vayan a páginas en torno a donde están los fallos internacionales, no les estamos pidiendo que vayan a Países Bajos a buscar la jurisprudencia de este caso. En realidad, en la cantidad de lo que les estamos pidiendo es que generen por medio de su investigación documentos que certifiquen a lo mejor la posición de algo, en la posición territorial en este caso de algo. O si no existe, no son capaces de encontrarlo, que lo creen de forma simulada, lo más creíble posible. Perfecto. Para que entonces esto tenga algún tipo de validez que confirme lo que están argumentando previamente en los alegatos o aquello
que en efecto están probando por medio de sus alegatos. Esto suena particularmente complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Más allá de que ustedes pueden encontrar en internet, por ejemplo, cómo luce algún tipo Ok. de, por ejemplo, documento de Total. dominio territorial, cómo luce a lo mejor algún tipo de convención internacional ya firmada, cómo luce X o Y Ok. elementos en torno a las pruebas. Ojo, en este comité Ok. en particular, el tema les permite a ustedes alivianarse de esta carga, Ok. de Ok. crear Te una la prueba voy de a enviar. cero Te la voy a que enviar. diga algo en torno consono a su teoría, a su alegato, a su argumento. Sino como estamos hablando de una disputa internacional, muchos de los documentos o bases legales que constituyen esta disputa se encuentran en la gran mayoría de escenarios de dominio público. Es decir, que ustedes son capaces de buscarlo en internet, imprimirlo, buscar la información, imágenes en torno a la firma, imágenes en torno a un apretón de manos, cualquier tipo de elemento que les fuera útil. Al ser una cuestión que es bastante histórica, hay un montón de material comprensible que puede utilizarse a nivel como material para probar aquello que están defendiendo, aquello que están diciendo. Ojo, en la etapa de presentación de pruebas también se tienen que presentar los testigos. En este comité en particular con este tema, esto es un espectro general que funciona más para modelos que tengan que ver más a casos en torno a penales, casos civiles, a casos estatales en torno a las disputas entre privados y públicos, Horrible. donde es necesario apelar a testigos para confirmar hechos, etc. Pero quiero hacer un hincapié, yo creo que aquí en este escenario es más útil utilizar a peritos por sobre testigos, porque ustedes no son capaces de traer un testigo de 1900 Mezclado, mezclado. que certifique que se firmó algún tipo de acuerdo en torno a quién Ok. se queda con X tierra o no. Cuando hablamos de perito, y ya vamos a introducir como una nota adicional a esta segunda fase esta segunda fase del proceso, hablamos de Excelente. un especialista en una materia. Aquí hay muchos especialistas que se pueden utilizar. Especialistas en torno a, no sé, historiadores, Te especialistas la en torno comparto. a geográficos, en que determinen en torno a las lógicas, Y otra que pregunta, determinan Astrid. X o Y ciencias, que puedan certificar la posición de Sí, algo. Yo otra creo que en pregunta, estos disculpa. escenarios aquí es más ¿Cuánto útil tiempo para las aproximado personas crees estudiantes o que abogadas dure presentar desde el especialistas que inicio? O sea, determinen desde que, quién por posee ejemplo, esto o vienen quién la no parte de mis posee. compañeros del inicio hasta la Explicando un parte poco del ya qué es último, que el es la de concepto nosotros. de la presentación de pruebas o testigos, ¿Y cuánto ¿cuál es tiempo el debería proceso demorar de la de hacerlo? nosotros? Si los alegatos iniciales era presentar las razones por las cuales estoy demandando, las razones por las cuales estoy solicitando algo, explicando el contexto y describiéndolo, acá es un proceso un poco más corto, donde se les da un pequeño tiempo para que simplemente digan ante los jueces, vamos a traer estos testigos y vamos a presentar estas pruebas o otros documentos. Y ese es todo el proceso y eso va a proceder en el momento que hayan terminado los alegatos iniciales y que posteriormente um, tengan que presentar que trajeron algo. ¿Qué pasa si no traen nada? Absolutamente nada. ¿Por qué les digo esto? Porque creemos que entendiendo el objetivo pedagógico de ISMU y el entendido de aprendizaje y E fomentar iniciamos muchos a de los las 9 en elementos en punto, torno a la punto, creación ¿verdad? de clubes de debate a nivel nacional, nosotros comprendemos, por ejemplo, muchos elementos en torno al poco acceso a lo mejor investigar o el poco acceso en torno a hacer esto de forma detallada. Por ende, nos vamos a comportar de forma particularmente flexible en los elementos específicos que involucran el formato. Así su vez, esto es lo mismo que harán el resto de moderadores que en aquellos otros comités.
La tercera fase de este formato tiene que ver con la tacha de las pruebas. ¿Qué es una tacha de la prueba? Piensen que en el escenario donde existen pruebas y los delegados o abogados trajeron pruebas ante el juicio, los equipos pueden tachar la prueba del equipo contrario. El proceso es simple. El equipo de querella tiene una pila de documentos, el equipo de la defensa tiene una pila de documentos. El proceso es, ustedes se intercambian esos documentos y así las evidencias que trajo la querella pueden ser revisadas con total libertad por los equipos de la defensa, por el equipo de la defensa. Y a su vez, los documentos o evidencias traídos por la defensa pueden ser revisadas por el equipo de la querella. ¿Por qué existe este proceso? Mira, la verdad, razón por particular lo menos o en la principal. parte específica del LinkedIn, Y es porque nos gustó, abrimos al escenario de transparencia yo igualmente te voy a en torno a algo de confirmar la te comparto la los legitimidad dos de PDF X documento por que está WhatsApp. sosteniendo algo. Si Porque se en quiere el agregar escenario algo, donde se ustedes agrega. no Si se no, no pasa nada. intercambian No estas tengo problema, pruebas, solamente es para dar, yo perfectamente para puedo mostrarte, decir que ¿no? tengo una papel en blanco y decir, y esto es listo, un y listo. documento que Yo a veces certifica peco de hablar X mucho, pero y yo no se lo ese doy día a me voy a nadie controlar, te para lo prometo. certificar que esto tenga validez. Somos dos Entonces, ¿cómo yo puedo confirmar que en esto es cierto? Entonces, por un motivo de nos transparencia y autocontrolamos, nos vamos a fiscalización. autocontrolar. Pero cuando hablamos de tacha, ¿qué nos referimos? Y nos referimos a hacer válido o no hacer válido una prueba, un documento X, ya sea para la corte, ya sea que no aplica, ya sea que no importa, etc. Me Hay encanta. 3 razones para a las tachar. 9. 1. Si la prueba es ilícita, es decir, que la prueba fue conseguida por medios ilícitos. Esto en esta simulación, porque recordemos que es una simulación, no es un juicio real, implica que si ustedes se hicieron y se tomaron la libertad de crear una prueba de cero, recordemos que igualmente esas pruebas deben ser lo más pásala bien. fidedignas posibles. En el escenario que, por ejemplo, no sean suficientemente fidedignas, en base al conocimiento que tengan los equipos, es que entonces pueden decir que una prueba es ilícita. Más o menos a qué hora podrían. Piensen que una prueba es ilícita cuando, por ejemplo, le falta un sello, el sello de notaría. Una prueba es ilícita cuando le falta el sello de la corte, que haya revisado. Una prueba es ilícita cuando les falta números de idoneidad, cuando les faltan las personas que lo escribió, cuando les faltan nombres, cuando hay errores sustancialmente evidentes. Repito, somos muy flexibles en esta área debido a la categoría de evento que nos estamos exponiendo. La segunda razón para poder tachar es la irrelevancia de las pruebas. Es decir, cuando la prueba no importa. Es como si estamos hablando de la disputa territorial de Gabón y Guinea y la bancada de la querella diga, tengo una prueba que demuestra que Gabón tiene más capacidad de gestionar X territorio. Eso no es relevante para el conflicto, porque la disputa es sobre a quién legítimamente les pertenecen esas islas o territorios. Y la última razón para tachar pruebas es que algo es superfluo. Superfluo o superflua significa que no lleva absolutamente nada. Eso significa, en términos prácticos, que si ya el mismo contexto en torno al tema que nos corresponde, uno de los equipos decide presentar una prueba en torno a, por ejemplo, vamos a un ejemplo en torno a ¿cuáles son los límites geográficos de Gabón y Guinea Ecuatorial? Esta prueba sí es relevante, porque se demuestra a lo mejor que existe algún tipo de afección, dependiendo de cómo lo quieran argumentar. Pero lo que no es
es que tiene un fin o lleva a algo. Pensémoslo de forma clara. Si yo te presento límites geográficos, lo más probable es que no lleve a absolutamente nada, porque solo lo máximo que prueba es que hasta aquí llega Gabón y hasta aquí llega Guinea, y ya está. Pueden confundirse a veces con irrelevante. Qué guapos y Ojo, jóvenes. no necesariamente pueden tachar por una razón, pueden tachar por varias razones en caso de que la prueba lo obtenga. Las últimas dos fases es la de preguntas y respuestas y testigos y alegatos finales. Las preguntas y respuestas se refiere a si la teoría del lado contrario tiene fallas lógicas o hay un hueco en la historia que cuenta. En este punto hay que desenmascararlo. ¿Qué significa? Que en este punto, en base a lo que ya haya sucedido anterior en el proceso, en las fases anteriores, los equipos pueden redactar preguntas y hacérselas al equipo contrario. Y el equipo contrario debe responder a las preguntas. Estas preguntas deben apelar a procesos, deben apelar a bases legales, deben apelar a fallas lógicas, deben apelar a cosas que haya a incongruencias particulares que haya en los equipos en torno a sus líneas argumentales que quieren seguir. Esto no tiene mucha ciencia. Y los testigos y alegatos finales, los testigos es el proceso por el cual se interroga a alguien que va a certificar que un lado u otro tiene la razón. En este proceso hay una diapositiva que explica cómo funciona este proceso. No voy a explicarlo en este mismo aquí, pero se entiende como el contexto de un equipo. Los equipos presentan testigos que básicamente se encargan de certificar de forma lógica y de forma clara en base a X cosas, en base a que vieron algo, en base a que tienen la experiencia en algo, en base a que son expertos en algo, como explicaba anteriormente. Y los equipos pueden hacerles preguntas a esas personas para certificar si lo que dicen es cierto o no es falso. Y los alegatos finales es todo lo contrario a los alegatos iniciales. Los alegatos finales, esta es la parte conclusiva del debate, donde los equipos tienen que demostrar, o por medio de argumentación, por qué han defendido mejor su caso, por qué defendieron mejor los intereses, qué hicimos bien, que el equipo contrario hizo mal, y es como una parte conclusiva y recopilativa de todo lo que ha pasado anteriormente. De esta parte veo dos puntos necesarios a explicar. Uno, la de los alegatos iniciales, y dos, la de los testigos particularmente, porque los otros elementos ya los he explicado. ¿Existen dudas o preguntas en torno a la presentación de pruebas o testigos, la tacha de pruebas o las preguntas y respuestas? ¿Hay dudas en torno a estos tres puntos en particular? ¿O es claro? Voy a presuponer que no. En el momento que hayan dudas, ustedes siéntanse en total libertad de interrumpirme, siéntanse en la libertad de colocar en el Meet, levantar la mano para saber que en efecto tienen una pregunta. Alegatos iniciales. ¿Qué son? Como les explicaba, es la base sobre la cual se sostiene el caso. Es la génesis donde nace la argumentación. Esta fase es el último bastión. Si todo ha fallado, por ende debe ser la más sólida, y quiero que tengan la mayor atención o notas en torno a esta parte, porque nosotros llegamos a comprender que debido a la inexperiencia o al poco tiempo en donde se le está dando este taller para entender cómo funcionan los procesos particulares en torno a las objeciones, en torno a la presentación de testigos, en torno a haciendo pruebas o no hacer pruebas, entendemos y nosotros preveemos el escenario donde todo eso no funcione, donde a pesar de que lo hayan hecho, ha pasado un error, el testigo les falló, no funciona, no les probó lo que tenían que hacer, se le olvidó lo que tenía que decir al testigo. A la inauguración. Entonces, en los escenarios donde todo ha fallado, la pregunta es,
que nos Le comenté queda. a tu compañero La respuesta es de los que él iba alegatos a estar iniciales. enviando una carta Por donde ahí tres van a poder ver razones, todas las y instrucciones para son el los miércoles y tres para el jueves. elementos que conforman un buen alegato inicial. La primera es la teoría del caso. En muchos escenarios, esto implica un elemento inventado o imaginario o un Listo, elemento listo. real. Muchísimas gracias. En los escenarios donde estamos Y por hablando a lo favor, mejor habla con de los padres de ellos para que ellos estén tranquilos. Y si tienes algún otro como tipo de juicios información, por favor, penales, que o me estamos hables. hablando de juicios civiles donde implica dos personas, a lo mejor podemos expandirnos a No sé en cuál escenarios lugar nuevo están viviendo. mucho más inventados o imaginarios, como a cosas que no pasaron en la vida real. Voy a retomar un caso civil cualquiera. No tenía la menor Pensemos idea. en la disputa por la Cuéntame cómo herencia, va por todo y no. cómo va el trabajo. Pensemos en una disputa por bienes ¿Cómo va en todo, casos todo? de divorcio. Por ejemplo, y presuponemos en este escenario particular, Mil gracias de la verdad por querella nada, por decide haber venido. De verdad que argumentar sí. que la razón Y por qué la bueno que cual hayas el grabado videos marido y debe todo, así que ves quedarse por siguiendo todo todo y ve etiquetando y es por todo. la presunta incapacidad de la contraparte de consentir, de tomar administración, etc. Esto puede no ser cierto en los factos, de Exactamente. la realidad. Pero ¿saben qué sí puede ser? Puede ser probado en en las simulaciones Correcto. particulares. Evidentemente en la vida real es difícil probar estas cuestiones porque hay procesos de revisión a menos que te metan, a menos que cometas algún tipo de ilegalidad. Pero en esto que es una simulación hay una mayor flexibilidad de que ustedes exploten la imaginación en torno a las probables razones por las cuales algo debe ser tuyo o algo no debe ser tuyo. Y esto es lo que llamamos teoría del caso. Y es en estos escenarios donde hay libertad para explicarlo o para hacer es aquella reconstrucción como nosotros creemos que sucedieron las cosas y lo que determina las razones principales por las cuales demandamos algo, pedimos algo, hacemos una acción. Pero en casos particulares, como es la disputa territorial en este tema de corte, la reconstrucción implica la narración clara y contextualización de qué fue lo que pasó, por qué hay una discusión, Oye, una si te quieres conclusión, pasar cuál es la versión que debemos creer, a lo que sea, si la de el Gabón día o la miércoles de o el Guinea. día jueves, Aquí es donde entra el avísame. trabajo de los Creo que abogados José de Marcos ambas quería contrapartes. que alguien lo Y quiero apoyase hacer algo, una como frase bastante clara este punto. No sé en si el han comité o escuchado algo que por el estilo. muchas veces, y esto a veces puede ser algo triste en la realidad, pero es la No realidad me... de nuestro sistema, han escuchado la frase muchas veces en los juicios, um, no es necesariamente qué es lo que es real o qué es lo que es cierto de facto, tipo lo que canónicamente consideramos como la verdad Hola absoluta, Alejandro, sino es espero quién que te encuentres excelente. cuenta mejor esa verdad. Justamente hoy voy a Y enviar en una base a carta eso, a ustedes un y a juez Graciela le cree a también. uno u otro. En este escenario tenemos dos verdades. La de Gabón que dice que esos Para la territorios parte de son suyos. Y la de Guinea Ecuatorial que que dicen que puedan esos asistir territorios muchos fueron más cedidos estudiantes para el a partir examen. de la colonización y eso es información que se encuentra en el B. No voy a profundizar mucho en estos elementos. Aquí lo que nosotros en esta primera parte, ambos equipos, tanto querella o defensa, deben construir y reconstruir a su favor o lo No que les pasa beneficie. absolutamente nada, claro. ¿Qué es lo que sucedió Los tiempos pasan. y por qué deben darlos a su lado o a otro? Esto es la teoría del caso. Yo creo que es bastante clara, pero esto se va a esclarecer con el segundo elemento de la teoría del caso. La teoría del caso no solo es Me la encanta, me encanta. reconstrucción de los hechos, es Me gustaría también que también el puedas argumento conocer a en los sí aliados mismo. y ¿Cuál patrocinadores es de el cara derecho que está a siendo que en afectado? caso tal que más ¿Cuáles las adelante afecciones quieras particulares? ¿Qué ha seguir hecho el lado apoyando tus contrario en chicos contra y mía que debo necesiten reclamar patrocinio o algo ante por el una estilo, corte también o estoy en ante un contacto. mediador? ¿Respetaron un contrato? ¿Debo ejecutar algún tipo de demanda? Y esto es el argumento principal. Y es Y es, completamente normal y válido nosotros lo que me comentas. dejamos un No pasa poquito abierto absolutamente esta nada. parte en torno a qué quieren centrar el juicio.
por dos razones. Porque creemos que ustedes pueden utilizar su Vamos a ver si capacidad nos creativa podemos, para determinar lo que nos mejor podemos les reunir el convenga. miércoles. Si Ya les uno voy a avisar en el quieren discutir los elementos en torno a la toma de Gabón, a la toma forzosa de Gabón, por parte de Gabón, a las islas particulares que se están discutiendo, o si quieren discutir sobre la posesión particular, o si quieren discutir sin ambos elementos, tipo si es legítimo las acciones de Gabón o si originalmente esas tierras le pertenecían a Guinea Ecuatorial o Gabón. Esto es el argumento y es las razones principales por las cuales están haciendo algo. Y ustedes no solo contextualizan como hacen en la teoría del caso, sino que esa reconstrucción y esa verdad se ve alimentada por aquel argumento o la razón principal por la cual estamos ejecutando este proceso. Pensemos en, por ejemplo, si alguien me pega en la vida real, esto no es en la vida real, pero por ejemplo, si yo soy una persona a lo mejor muy minuciosa o muy con estas cosas, y alguien en la vida real decide atentar en contra mía, ya sea contra mi vida, contra mi honor, contra mi integridad. Vamos a utilizar el elemento de integridad, tipo que alguien me pegó, alguien me causó moretones, alguien, por ejemplo, me rompió una pierna, etcétera. Aquí yo tengo la disposición de levantar un proceso. El proceso es, te estoy demandando porque me hiciste daño. Te estoy demandando porque quiero que me repares los gastos médicos. Te estoy demandando porque me sentí fuertemente vulnerado. Me vulneraste un derecho particular, y aquí el derecho particular en este ejemplo es integridad física, por ejemplo, un derecho universal X. Y esto está regulado por la ley. Por ejemplo, cuando haces daño a alguien, hay un proceso particular que involucra la reparación o no de una víctima. Por ende, eres una víctima en este escenario. Aquí, entonces, mi argumento por la cual yo demando es que me pegó y me hizo daño. Pero no solo es la razón en esta primera parte, sino que ustedes también aquí deben introducir qué es lo que están pidiendo. Piensen, y no sé si han visto estas series donde siempre se retrata como, vamos a hacer caso cerrado, que me parece la versión más cómica para explicar esto. Siempre están la parte del demandado y la demandante. Podamos analizar y ambas demandantes y demandados piden algo. Por ejemplo, el demandado suele ser el que pide algo y el demandante es el que pide algo y el demandado es el que niega ese algo. Aquí, por ejemplo, en estos procesos, el demandante tiene la potestad o disposición de reclamar aquello que se le fue quitado, reclamar aquello que se le fue vulnerado. Hay muchas formas de poder hacerlo. En caso de que están reclamando algún tipo de gasto económico por daños, están reclamando que se les dé ese terreno, están reclamando que se les dé capacidad jurídica de operar en ese terreno. Y eso es lo que constituye un argumento, que no solo constituye el por qué yo me estoy defendiendo esto, qué es lo que estoy defendiendo, sino también es qué es lo que estás pidiendo y por qué. De forma razonada, estructurada, las preguntas son bastante claras en torno a qué deben responder. Y el tercer elemento que es obligatorio, y esto me parece que es un elemento que no colocamos en el IB de forma como a propósito, porque creo que esto implica la labor investigativa en torno al derecho y relaciones internacionales, que es ¿cuál es la base legal que da legitimidad a todo lo anteriormente? ¿Cuál es la base legal o cuáles son los artículos, cuál es la jurisprudencia, cuáles son los acuerdos y contratos previos que existen que legitiman que yo esté demandando algo, que legitiman que se incumplió un derecho, que reconocen ese derecho? Aquí hay muchos recursos. Hay artículos internacionales, hay convenciones internacionales. Pensemos en convenciones como, por ejemplo, las convenciones de Ginebra ante escenarios de conflicto. Pensemos en las convenciones que existen a nivel internacional que firman en torno a casos de conflicto, cómo se tratan a las víctimas y a las personas desplazadas.
pensemos en las convenciones reconocidas por el derecho internacional, que certifica o que regula las disputas territoriales que Pongo existen 7:45 para ante que me por zona acuerde. geográfica particular, porque hay entes y hay una corte internacional que se encargó de crear, de establecer perfecto, estos gracias. procesos particulares. Esto es lo que sostiene de forma válida legal todo lo que ustedes decían anteriormente. Una ex que estaba en la facultad. En conclusión, hay una teoría del caso que se sostiene en base a un argumento, y ese argumento está regulado, debe estar contemplado Listo. por Ya esa está en el base tercer legal, taller, esos ya. artículos, esos que está determinado en un derecho, aquello que aparece en una jurisprudencia en un caso ¿No le dieron particular. mi Katy chocolate? Eso es lo ¿Te que sigues deben viendo? hacer durante la parte de alegatos iniciales. Ay, no. Esto es muy, Dale, muy, de muy nada. relevante. Porque piensen que si ustedes logran ponerse de acuerdo como equipo, si ustedes logran establecer una línea lógica, si ustedes logran hacer esto de forma sólida, incluso si el equipo contrario les tumba todas las pruebas y ustedes lo lograron, incluso si los testigos que han traído no son funcionales, este es el último bastión. Esta es la última parte que va a determinar si ustedes tienen la razón en base a lo lógico y fundamentado que esté hecho una cosa u otra. En ese sentido, entendiendo la profundidad que implican los alegatos iniciales, Me encanta. abro el espacio a Yo estoy entender dispuesto a pagar o a con... preguntar, a No te aclarar preocupes. algún concepto que creen que no ha sido suficientemente explicado. Tienen toda la disposición, pueden levantar la mano y yo simplemente se lo daré. Cierro el concepto de levantar las manos en 1, 2, 3, 4, 5. Presuponiendo que no hay dudas, vamos a pasar a la segunda fase que creo que es relevantísima explicar. Esta parte es mucho más compleja dentro del elemento de la corte, y es el interrogatorio y contrainterrogatorio o las objeciones. Anteriormente yo les había explicado que existe una fase donde ustedes deben interrogar a un testigo. Hay un proceso para hacerlo. Un interrogatorio es cuando tú eres la persona que interroga a tu propio testigo. Y el contrainterrogatorio es cuando la bancada contraria interrogan a tu testigo. De forma gráfica es, si estamos en un juicio civil por divorcio y yo soy la querella, denme un segundito particularmente antes de continuar con la explicación. Mil disculpas por la introducción. Como les explicaba, en un juicio cualquiera, si yo soy la bancada de querella, yo establezco y digo, voy a traer a fulanito de tal. Ese es mi testigo como equipo, con mi cuerpo de abogados. Si yo soy la persona, si yo interrogo al testigo que yo traje, Imagínate. eso se llama Yo inicié en el interrogatorio común y 2020. corriente. Pero si ahora la bancada Yo de la inicié en defensa el 2020. interroga al testigo que yo traje, ese es el Viejos son ustedes. interrogatorio.
Esto me parece relevante porque usualmente, incluso en las personas más experimentadas Pero en el fósil formato de es Samuel. corte, suelen fallar muchísimo y confundir las objeciones debido a que no logran Samuel identificar no es ni fósil. cuándo están en el interrogatorio Samuel y es como cuándo polvo están o en el petróleo. contrainterrogatorio. Voy a hacer una aclaración, dos aclaraciones en torno al proceso. Uno, hay un tiempo por Prácticamente una bancada roca, para ¿no? interrogar. Es decir, que traten de no perder el tiempo con preguntas que no funcionan, traten de que el testigo no les quite tiempo porque es algo, una práctica común en corte, etc. Dale cuero, tú me La avisas. segunda aclaración es que los moderadores Ponme o el día y jueces, hora de en la este caso reunión. yo principalmente, o Ana, que son las dos personas principales, y tenemos a una persona aprendiz en el comité, que es Paul, que ya lo conocen por medio de las presentaciones. Nosotros Dale. indicamos si la objeción que ustedes están haciendo da a lugar o en su contrariedad no da a lugar. Tipo, si están en plena interrogatorio y la cámara contraria les hace objeción es tal, significa que deben esperar a que nosotros les digamos si esa objeción es válida o no es válida. Hay dos cursos de acciones posibles. Si la objeción que les hizo el equipo contrario es válida, o nosotros le decimos al lugar, significa que el testigo no puede responder a la pregunta que se le hizo. Me alegra tanto de que haya podido Y ir hoy. el testigo debe esperar un lapso Mil gracias. de 10 segundos antes de, Y mil gracias para que por les su dé apoyo. chance de poder objetar. Y lo segundo es que el caso en que nosotros le digamos que la objeción no da lugar o no da lugar, significa que la objeción no es válida. Eso significa que el testigo debe contestar la pregunta que se hizo. Hay un microproceso de simulación en donde hacemos al testigo juramentar que debe decir la verdad y gana nada más que la verdad. ¿Qué haría en Es por eso que se le obliga a contestar en caso de que la objeción en efecto no da lugar. Pero, ¿cuáles son las objeciones que yo puedo hacer mientras el equipo contrario está interrogando o mientras yo estoy interrogando? Si yo estoy interrogando a mi propio testigo, si yo soy la persona que interroga al testigo y yo lo traje, por ejemplo, si soy querella y traje un testigo, las objeciones posibles que puede hacer la bancada de la defensa hacia el testigo mío que estoy interrogando son las siguientes: repetitiva, sugestiva, argumentativa, irrelevante, compuesta. Repetitiva significa que la pregunta que se hizo ya salió anteriormente. El criterio para determinar si una pregunta es repetitiva o no es si ya se ha dicho antes en la generalidad de la bancada. Recuerda que ustedes preguntan como equipo, no pregunta uno solo. Eso significa que si fulanito A ya hizo esa pregunta y fulanito B, al no estar pendiente de cuáles preguntas se hizo, hace la pregunta de vuelta por capacidad y el equipo contrario les dice objeción repetitiva, significa que no es válida la pregunta porque ya se hizo anteriormente. La segunda objeción es sugestiva. Significa que cuando les está sugiriendo tipo, pensemos que estoy en un escenario y estoy interrogando a un testigo que yo traje, que yo lo preparé, yo le dije que tenía que decir. Esto por fines de simulación. En la vida real tú no preparas al testigo, el testigo testifica y ya. Pero en la simulación tú tienes que preparar al testigo, a contarlo, explicarle qué fue lo que pasó, el perito en este escenario, etc. Y yo le digo al testigo, es cierto que usted es especialista en X, oye, yo le estoy sugiriendo la respuesta por medio del fraseo que le doy a la pregunta. Es decir,
que en la medida que yo, por medio de la pregunta, le sugiera la respuesta a mi testigo, el equipo contrario puede decir objeción, esa es una pregunta sugestiva o objeción sugestiva. Traten de ser muy pendientes con respecto a eso. Las siguientes dos es la irrelevante y la argumentativa. La argumentativa es cuando nos ponemos a decir mucho contexto antes de hacer la pregunta. Pensemos en el día tal se avistó dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Era usted una de esas dos personas? Objeción automáticamente argumentó para hacer esa pregunta particularmente. Esto para evitar dar sobrecontexto y para evitar inferir las respuestas también por mayor razón, pero hay criterios de distinción, como que la sugestiva sugiere la respuesta, la argumentativa argumenta el contexto o argumenta el contexto de la pregunta, que no debe ser. Y la irrelevante significa que la pregunta no importa. Es como si el testigo es especialista en geografía o es cartográfico, cualquier cuestión que se les ocurra a ustedes. En vez de preguntarle sobre los hechos o sobre cuál es su opinión profesional, le pregunto, ¿cuántos años tiene? ¿O cuál es su color favorito? La respuesta es, soy irrelevante. Pero en escenarios más realistas no le vas a preguntar eso. A lo mejor le preguntas, por ejemplo, a lo mejor le preguntas, por ejemplo, vas a pensar en algo más significativo, le preguntan, ¿en qué día estamos? ¿Qué corte estamos? ¿O en qué lugar estamos? O les preguntamos algo en torno a ¿de dónde viene? Son irrelevantes, tipo, podría ser atingente, podría ser importante para confirmar X o algún que otro detalle, pero es irrelevante para el contexto o el fin del testigo, porque se supone que el testigo vino para un objetivo. Y la última objeción que el equipo contrario puede hacerles a ustedes, si ustedes están interrogando a su testigo, es compuesta, que es cuando hay dos preguntas en una sola. 8 de octubre. Es como jueves, cuando yo le digo al testigo, ¿usted hizo esto? Sí, ¿y por qué? 9 a.m. ¿Me explico? hasta las Vamos a de forma más clara. Usted cometió X delito. ¿Por qué? Ahí hay dos preguntas. Le pregunté si lo cometió, sí o si no. Y también le pregunté por qué lo hizo. Esas son todas las objeciones que se pueden hacer, que el equipo contrario les puede hacer si ustedes están interrogando a su testigo. En contrariedad, si ahora el contrario interroga al testigo que ustedes trajeron, ustedes tienen una disposición diferente de objeciones para poder hacerlas. ¿Cuáles son? Repetitiva, ya la expliqué anteriormente. Argumentativa, ya la expliqué. Irrelevante, ya la expliqué. Y compuesta, también ya la expliqué. Nada más hay dos que cambian. La sugestiva la reemplazo por especulativa. Y agrego una más que se llama coercitiva. Primero pasemos con las diferencias entre sugestiva y especulativa, que aquí siempre hay una confusión. Sugestiva solo es posible si el testigo que tú trajiste, tú lo estás interrogando. Especulativa es posible si el equipo contrario está interrogando al testigo Además, que tú también trajiste. ofrecerá una oportunidad. ¿Pero qué implica el concepto? Implica que el equipo contrario que ahora le está preguntando al testigo que tú trajiste, y ya sé que suena algo enredado, tener la oportunidad de asistir está haciendo una hipótesis o especulando por medio de sus preguntas. Es como que yo les diga, si el testigo fue un perito X, y yo le diga, le haga una pregunta hipotética que especule sobre algo, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha involucrado? No, mentira, no. Por ejemplo, ha tratado con este conflicto
particular antes, la pregunta en teoría es válida en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la última. Pero no es válida porque es una especulación. Tipo, es un concepto teórico que no ha sido mencionado anteriormente. Y quiero recalcar cuándo también es especulativa. Cuando aquello que ha dicho el testigo no ha sido mencionado anteriormente por el testigo. Aquí hay un tip. Inicialmente lo que le recomiendo a los equipos cuando traen testigo, en el caso de que lo traigan, es deben pedirle al testigo que diga un poco, introdúzcase, tipo, di quién eres, a qué vienes, cuál es tu relevancia. El testigo comienza a hablar como loco, Oportunidad de reportaje porque eso le da y mucha más rueda de facilidad de prensa. preguntar cosas. Porque si entonces ustedes no han preguntado algo en torno a algo que ya se mencionó anteriormente, aquí el equipo contrario también les puede decir a ustedes que es sugestiva y viceversa les pueden decir al otro equipo que es especulativa. Exclusiva para Esto es un poco más confusa, pero creo que queda claro en torno a cuándo es especulativa y cuándo no. ¿Por qué el interrogatorio es sugestivo y por qué el contrainterrogatorio es especulativo? Porque si es tu testigo, tú no puedes especular en torno a tu testigo. Es la persona que en teoría trajiste para defenderte. Tú no puedes especular o generar hipótesis porque se supone que ya hay una conexión jurídica que preexiste. Lo más que tú puedes hacer es sugerirle cosas por medio de las preguntas. Por ende, no hay escenarios plausibles donde tú puedas especular sobre tu propio testigo. No obstante, es lo contrario, que cuando en efecto no es tu testigo y es el testigo de la contraparte, y yo no sé cosas y quiero saber cosas, yo no tengo forma de sugerirle cosas. Y no hay escenarios donde yo le sugiera cosas, porque no es mi testigo, no lo preparé, no hay una conexión conmigo. Por ende, las cosas que quiero saber entran más dentro de un margen especulativo, porque estoy presuponiendo que algo pasó, estoy presuponiendo que algo existe, estoy presuponiendo para algo que no ha sido puedan mencionado, ver que y yo no sé analizar porque no es mi directamente. testigo. Por eso es Para que puedan especulativa ver y y analizar todo lo que interrogatorio es pasó hoy. subjetiva. Y la Pueden ver las coercitiva islas. es cuando los abogados son muy Tenemos casi 300 ofensivos o seguidores. muy hostiles en el momento que hacen las preguntas. ¿Cómo No te sé si sientes han después de hoy? visto en Excelente. series de televisión, en las series que ya les mencioné, que hay veces que los abogados suelen ser Bueno, muy, ¿cómo muy viste el hostiles, como feedback? que Cuéntame. hostigan mucho al testigo para que les conteste. Es espectacular. A mí me interesan son los Aquí feedback entra esta tuyos objeción de las y hay una personas. razón Muy por la bueno. cual no entra en Con José interrogatorio y Marcos. José sí Marcos entra en nos imaginaba contrainterrogatorio, cuál José Marcos. porque si si el El de testigo azul. va a argumentar a favor tuyo, Él es en el poco país tiene razonable 3 casos. pensar que si es tu testigo El lo vas a tratar vicepresidente a de la que te Asociación Panameña responda. de Barrio. Se supone que ya sabe. En la vida Y él real es es diferente porque hay presidente triquiñuelas de que de los la Federación abogados de Estudiantes de La traen Vida. testigos y no saben qué le va a O preguntar y le sea, hacen ellos tienen preguntas y son su lado. hostiles, etcétera, Él que es una también versión, es la versión cruel del derecho un penal y puesto civil, importante sobre todo en ahora que va a haber un nuevo código Rotario, civil, que esto es en la Junta extra, esto Directiva no es Rotaria de relevante, pero es una Panamá. nota adicional a El procesal. Club Rotario es un club cívico, con 40 Entonces, como les igual, decía, en este es como un club juicio de entra leones. en Pero contrainterrogatorio, Rotario porque es solo es más posible ser hostil si el testigo no es tuyo. cosas grandes, Porque es de cuando tú tienes eventos más educativos necesidad, por dos grandes, razones. La etc. primera es porque se Y también propone que él, la cámara que que es la parte no que trajo ese testigo, que es suele contraria, comentar Fernando, que más quiere debe ser saber interesante, información lo más pronto que es posible sobre el específicamente testigo, sobre los del evento de hechos, Harvard, sobre el todos argumento los contrario, eventos quieren tumbarlo. de cada año en Estados Unidos 21. Por ende, se presupone un poquito en base Y a que la Universidad de Harvard que haga quieren su utilizar evento todos los acá, mecanismos posibles para se hacerlo. hace por la ¿Cuándo lo Junta notamos? Directiva Cuando la y otras forma en que se personas. está haciendo la pregunta es muy hostil, es muy Entonces, insistente, es como muy durante hostil, José se Marcos acerca me mucho, dice, le pega a la mesa, cualquier me otro dice, elemento que aquí ustedes le he digan, tomado eso es fotos hostil, eso no es amable, a eso no las es formal, no es pantallas, profesional. yo quiero algo así. Esta me parece que es Y una de las usted slides quiere algo así finales para ti. Y la persona del puede dar. taller. Quiero saber, quiero saber Y él me dice, saliendo de si hay algún tipo de preguntas
sobre todo lo visto anteriormente. Podemos entrar como Brantford. Podemos entrar Buenas noches. Lo que quería saber era sobre el testigo. a mí me interesaría la última. No sé cómo aún funciona. Es traer un testigo de una persona en verdad Robaba anteriormente los proveedores a la o UCMA. puede ser Acuérdate, Adrián, de apagar tu micrófono, Adrián. Entonces, Ok, creo que entendí la pregunta de todas formas. Perdón, Andrés. Sobre el testigo, recordemos que esto es una simulación. Esto significa que no les queremos que traigan si el testigo es sobre el pirata de Jack Sparrow, que se me olvidó el nombre del actor, y la otra actriz. No queremos que traigan a esas personas porque entendemos que es imposible. Por ende, vamos a meternos un poco más al lado imaginario de Moon, modelo de las Naciones Unidas, de hacer un roleplay como persona representando o interpretando a otra persona. Por ende, el testigo que ustedes van a traer no es la persona real, es una persona, amigo suyo, moderador de otro comité, que no esté en la sala, que no haya presenciado sus alegatos, que no haya presenciado sus pruebas, y buscarlo y prepararlos para ser testigos, para activo. ¿Cuál es tu papel? Decirle, hey, tú eres Jack Sparrow, tienes tanta edad, naciste en tal año, vienes a hacer esto al juicio, apréndetelo porque te van a preguntar, hiciste esto y esto, etc. Por ende es una persona ficticia interpretada por una persona con su identidad previamente, es decir, antes de llegar a la conferencia o en la conferencia. Tipo, encontraron a un observador, a alguien de prensa, encontraron a Piel por ahí, por ejemplo, desocupado, y ustedes dijeron, ¿saben qué? Voy a pedirle a Piel que sea mi testigo. A Piel, ven conmigo, te voy a preparar y tú ahora vas a interpretar este personaje. Los chicos que están en la final de debate listo. Y eso automáticamente se vuelve en tu testigo. Voy a hacer una aclaración, y es que esto no va a ser todo corrido. Terminamos uno, vamos de una vez con el otro. Esto, uno, va a haber, primero, apenas lleguemos, va a haber una cosa con que explicaremos por encima cuál va a ser el proceso de corte, no un proceso tan detallado como lo estoy haciendo ahorita, sino va a ser más como qué es lo que vamos a hacer, cuándo hay que tratar cada fase, etcétera, ese tipo de como elementos específicos que se dicen en ese momento. Y segundo, piensen que para cada fase que les mencioné anteriormente, cada fase, pero mira que hoy que me llamó Karen, tiene que por eso estaba en la periodo de computadora, preparación para esa fase, para que ustedes se organicen, Entonces, para que ustedes piensen en conjunto, porque nosotros sabemos que no se conocen todavía, que están trabajando con un grupo que no saben quiénes son, y por eso no le envié mi ya me lo va a enviar a que se usted, me lo va a preparen. enviar hoy. Ojo, voy a spoiler, Ella también quiere spoiler, ver pero si se aparece respecto a mañana. cuál Y es le el dije, fin claro que sí, a que las 4 pudieron usted haber puede ir. utilizado, por ejemplo, Si no si puede fueron a ir, la porque no quiere, inauguración bueno, del día de usted hoy sabe que usted de la tiene Cámara de 11 y de media Comercio, 3, 4 para hacer su... gran institución. Entonces, tiene otra idea, Y es que que ya es no el depende de espacio nosotros, ideal para que es que conocer quiere hacer gente de actividades con forma los estudiantes de previa la de sus ISAC. comités, Yo lo estudiantes, dejé claro. etcétera, y conversar Los con estudiantes de ellos la en ISAC torno. son Oye, ¿cómo nos sabatinos, podemos de organizar? domingo, Oye, ¿qué podemos y hacer también para son hacer virtuales, esto? y Oye, son ¿cuál crees de que 6 de podemos la tarde unir nuestras a 10 de teorías la y noche. nuestros cuadros? ¿Qué es lo que Estamos podemos hacer? fuera del Y así escenario. pueden agilizar y tener más tiempo de preparación para hacer cosas mucho más robustas. Eso Creo que pudo fue lo aumentar que si le es que dije. lo Eso fue hicieron lo que le dije. mejor todavía si es Exacto, que no eso lo fue han lo que le hecho. dije. Le voy a compartir Considero el un número número de de Nasu, le teléfono, pregunté a igual Nasu, oye, pueden ¿te puedo hacerlo, dar me una pueden escribir, hey, podemos ¿puedo organizarlo. compartirlo? Está Sí, completamente a se su lo disposición comparto. hacerlo Allá está. antes A del ver, evento, o sea, antes de las sesiones, una pero también les vamos a dar el pero tiempo quiero ofrecer como adicional unas clases en las gratuitas de sesiones iniciación de antes de ir a inglés, las relatos como iniciales. para Por ver si ejemplo,
para preparar alegatos iniciales tienen 15 minutos. Para preparar o ordenar las pruebas tienen 5 minutos. Para hacer la tacha de pruebas tienen 20 minutos. Ya yo le envié la carta de prensa a crear las preguntas y José, discutirlas tienen 10 minutos o 15 no minutos. tenía que quitar Para la decir fecha la y interrogación o ya. no tienen tanto tiempo. Para decir los alegatos sí me gustaría o para preparar los alegatos finales tienen X tiempo. Miércoles o Ese jueves, tiempo es el tiempo de preparación para cada fase, donde ustedes se van a organizar, guardar, Eso es lo porque que no me se gusta, pueden porque lo vamos a hablar enviar a en ellos, medio del proceso o en medio de las fases. aunque Es sea un decir, artículo que en el pequeño, momento que o un están sucediendo los alegatos iniciales, traten y de le por puse favor no el hablar, no hablen muy fuerte, sino hablar muy, muy bajito, de forma que no interrumpa a la persona que está exponiendo sus alegatos iniciales. Preferiblemente pásense notas o Donato escríbanse también estaba particularmente, contento. y en base a ese concepto, Apenas para salió de preparar las nosotros, cosas, lo preparen de tenía forma una previa a reunión con decir el los cuerpo alegatos diplomático iniciales, previa a de la presentar las pruebas, previa a hacer la talla de pruebas. Ella también nos siguió. Entonces, ¿Hay alguna otra él pregunta? tiene mucha credibilidad con... Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si ahora viene preguntas y respuestas o ya se terminó el taller. El taller ya se ha acabado, entonces nada más abro el espacio si hay preguntas Porque en general. Panamá, el cuerpo diplomático de Panamá debe estar acreditado por la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales. Y para estudiar Relaciones Internacionales en Panamá hay 3 universidades. Buenas noches. No, tiene una pregunta. En el caso de los testigos, si vas a traer a alguien de afuera, él se va a tener que mantener tu estancia cerca para cuando llegue ese momento, o se puede hacer de que antes de ese tiempo, al momento de preparación, yo llamo a la persona. Y también quería preguntar si podía ser un delegado de otro, o sea, un delegado de uno, o sea, yo lo saco Él estaba de contento. su comité y lo traigo para que fuera mi testigo. O sea, lo preparo y normal y en el momento lo saco. Quería hacer esas dos preguntas. Sí, totalmente. Recuerden que sí, o sea, inicialmente sí puedes sacar a la otra persona del comité, de otro comité, siempre y cuando la otra persona esté dispuesta, consciente, entendamos que el consentimiento es extremadamente relevante, y consciente y decía, hey, sí puedo y quiero ser tu testigo, etc. Lo segundo es que no debe quedarse cerca, ni tampoco debe, si la persona va a ser testigo, no puede estar en el comité de corte, en ningún momento, solo en el momento que se ha llamado o solo en el momento que lo tengan que preparar, porque es para evitar darles ventajas estratégicas sobre lo que previamente ya han dicho, porque piensen que si hay una etapa de preguntas y respuestas, los equipos pueden aprovechar las incongruencias entre testigos y argumentos, entre testigos y alegatos para decir eso. Así que uno inicialmente no puede estar cerca durante todo el tiempo que digan los alegatos iniciales, etcétera. O sea, no puede estar en el comité o escuchar en torno a los alegatos. Segundo, como concluyendo, segundo, sí pueden traer a una persona siempre y cuando sea totalmente consentido. También pueden utilizar las personas del equipo de staff que van a estar dando vueltas por allá, o personas voluntarias que consientan. Ustedes quieren hacer las cosas, esas personas están totalmente dispuestas a apoyarlas en lo que sea que necesiten durante el evento, incluso si es ser un testigo de corte. Incluso pueden utilizar al equipo de organización, a Abdiel, en caso de que en efecto ellos consientan ser su testigo, no los obliguen, o sea, pídanselo amablemente, obviamente, bajo las lógicas del respeto. ¿Hay alguna otra pregunta antes de cerrar este maravilloso taller? Faltan los otros, el montón de colón que nos viene, todo eso. ¿Cuáles son tus planes mañana? Mañana tengo de 7 a 12 práctica. Creo que no hay más preguntas. En un colegio. Abdiel, puedes concluir sin ningún tipo de problema. Cualquier cosa, si preguntas ocurre después, en el IDE, en el se encuentran nuestros números de teléfono y el correo. 2 horas de clase. Ustedes pueden
escribirnos Y con ya. total, O sea, yo debo salir total, como a las 3. sin problema, y nosotros le vamos a Y de contestar ahí si tienen dudas particulares, las dudas que nos hagan personalmente en torno al comité. ella me dijo Nosotros que vamos a ella va a redirigir un poner mensaje la mesa colectivo, tipo, en si por la ejemplo plazoleta. Branford me hace una pregunta al correo o al WhatsApp a X sobre el Entonces, proceso o algo, yo voy a encargarme de mandar un mensaje para Sí me dijo, democratizar esa pero que eso respuesta, se lo iba particularmente a por lo iban a fines de grabar. la competencia justa, competencia Y yo leal dije, y otros muchísimas elementos que gracias. consideramos muy relevantes. Un último Yo creo detalle, que ¿qué vamos a evaluar? perfecto. Uno, Claro. principalmente no, qué tanto no son está capaces de poder súper aplicar bien. el procedimiento que les he explicado durante todo Yo este también taller me de 1 hora y atrevería media mañana o un poco más de a 1 hora y dejar media. las cosas. Lo segundo es el contenido argumentativo. Sí. Me parece que una de las partes más cruciales que evaluamos en Y lo este dejamos caso, ahí debajo de ya que una vamos a mesa flexibilizar bastante con los procesos de talleres, o vemos si cosas, nos metemos en el salón seminario. nos vamos a enfocar lo bastante metemos en todo el allá, valor por ejemplo. individual que ustedes No, yo tengan creo como que personas. Es no, cierto, trabajan con equipo. equipo, Sí, también. pero eso no quita el valor individual a reconocer que Mi tema, ella me dijo que ellas ellos mañana que están no liderando. tenían Y hay clases. ciertas preguntas que deben desarrollar O sea a lo largo que, del comité por medio de sus acciones. ¿Qué tanto clases, estoy liderando a mí? no ¿Qué tan bien quieren estoy hablando durante mis alegatos estudiar. iniciales? ¿Qué No se tan veía bien hice las como preguntas al que yo testigo? hasta ¿Qué las tan 8 de bien la hice mañana. mis alegatos finales? Entonces, ¿Mis pruebas en caso pasaron? tal, ¿Mis pruebas no cualquier pasaron? cosa que Etcétera. suceda, Yo creo que por medio de sus no, acciones a lo largo yo del igual voy a comité son llegar elementos que van a ser determinantes con respecto a escoger los premios que involucra van a llegar cada entre 7 y futura comité, y es Hay particularmente 3 de mis importante voluntarios que estudiaron en si Italia. existe la exposición Entonces, o pero como le ya dije, me estaré confirmando y para dar un taller en torno ya a saben todo. cuáles son los criterios Perfecto. de El evaluación post que de nosotros como moderadores el último siempre de forma consejo, absoluta general voy a para todos los resumirlo, comités utilizamos para y voy a agregarle 3. decirles Voy a ponerle como imagen. o sea, Porque hoy full estuvieron transparentizar con escribiendo cuál es la mucho, forma que vamos a evaluarlos y como evitar como tú, las yo. dudas en torno a Bueno, por qué X persona saco, ganó A o por qué B ganó C, etcétera. Queremos transparentizar este tipo de contenido para evitar cualquier tipo de malinterpretación particular. Estaré confirmando eso con Abdiel más adelante. Abdiel, mil gracias por invitarme a dar este taller. En todo el caso, dentro de mi foro, pero vente bien. Entonces, nada más a lo que cae, y le pongo mi mano y eso todo lo puedo hacer. Yo voy a poner varios televisores, por lo menos en el lobby, voy a sumarte, que diga piso tal, el mismo arco que hicieron, pero lo voy a poner en el lobby. Para cuando la gente llegue y haga una vez en el arco. Y voy a poner uno en cada salón y uno en la puerta de la clausura, o sea, donde es el auditorio, y uno en el ¿cómo se llama? El espacio de los estantes. Ok, excelente. Listo, chicos, hasta luego. Hasta luego. Espero y deseo que se pasen excelente y nos vemos pronto. Nos vemos el miércoles.